Comenzar en esta ocasión, pues es resolución de problemas con el uso de razones trigonométricas, es decir, una vez que ya revisamos como toda la generalidad de las razones trigonométricas, ahora viene la aplicación de las mismas. Antes de comenzar como tal la resolución de problemas, hay tres cosas importantes que debemos de recordar o tener presentes. La primera de ellas, pues es que los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. Aquí no podemos olvidar que un triángulo tiene tres lados y tres ángulos, y que sus tres ángulos sumarán 180 grados. Pero además, no podemos olvidar que estamos trabajando con triángulos rectángulos y que uno de sus ángulos ya mide 90 grados. Lo segundo es el teorema de Pitágoras. Cuando tengo la medida de dos de los lados y me hace falta una, puedo calcular el tercer lado a partir del teorema de Pitágoras. No olviden que tenemos tres fórmulas distintas, una para la hipotenusa, una para el cateto A y una para el cateto B. Y por último, pues evidentemente no olvidar nuestras razones trigonométricas que serán parte fundamental para este tema. Y pues hay que recordar nuestras razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma manera no podemos olvidar las operaciones inversas, es decir, quién es inverso de quién. Acuérdense que es como un efecto sándwich, por decirlo así, es decir, el primero con el último, en este caso seno es inverso de cosecante, coseno inverso de la secante y la tangente inverso de cotangente. No podemos olvidar quién es inverso de quién, ya que los vamos a utilizar al estar resolviendo los problemas. Comencemos con un primer ejemplo. El primer ejemplo dice, una escalera se encuentra recargada sobre una pared formando un ángulo de 75 grados. Calcular la longitud de la escalera si la distancia de la pared al pie de la escalera es de 2 metros. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es representar mi problema. Yo les recomiendo que sea a partir de imágenes, dibujos, para que ustedes puedan tener una correcta colocación de datos. Tengo una pared en la cual está recargada una escalera. Y al mismo tiempo, pues si nosotros observamos, aquí está mi triángulo rectángulo, ¿no? Que es al final del día lo que queremos trabajar o lo que se tiene que trabajar en razones trigonométricas. Y me dice que de la pared al pie de la escalera hay una distancia de 2 metros y que nosotros queremos conocer pues la distancia, más bien la longitud de esa escalera, ¿no? Que la representamos en este caso con X. También me dice que en ese triángulo rectángulo hay un ángulo de 75 grados y son los datos que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar razones trigonométricas en ejercicios que ya hemos resuelto anteriormente o en problemas? Bueno, la principal diferencia es que aquí no podemos, en los ejercicios utilizábamos la razón trigonométrica que nosotros quisiéramos, cualquiera de ellas. Sin embargo, en este caso no va a poder ser así. En el caso de los problemas, tenemos que ser muy observadores y tenemos que saber qué datos tengo y qué razón trigonométrica aplica, porque no podemos aplicar la que sea. Aquí tiene que ser una razón trigonométrica determinada. Por ejemplo, acuérdense que tenemos un ángulo de referencia, ¿no? En este caso tenemos un ángulo de referencia, que es este, que no tiene como tal nombre, pero a lo mejor yo se lo puedo poner, ¿no? O simplemente dejarlo así como en mi ángulo de referencia, pero también si ustedes deciden, a lo mejor yo le puedo poner que va a ser el ángulo B, por poner un ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier ángulo que ustedes decidan. Y no olviden que lo primero que tenemos que hacer es ubicar cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente.
Entonces de este lado está mi ángulo recto, enfrente del ángulo recto pues siempre va a estar la hipotenusa. Tengo mi ángulo de referencia, del lado opuesto, del otro lado va a estar pues el cateto opuesto y quien me sobró será el cateto adyacente. ¿Sale? No olviden que eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya ubicamos hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora observemos qué datos tengo. Bueno, los datos que tengo es un ángulo de referencia y conozco mi ángulo de referencia, conozco el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Aunque la hipotenusa sea X, acuérdense que ya es una medida, ¿no? Entonces, ¿qué razón trigonométrica influye para poder calcular o que interviene en el cateto adyacente y la hipotenusa? Pues en este caso va a ser el coseno, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sale? Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituimos coseno de un ángulo de 75 grados, porque mi ángulo mide 75 grados, va a ser igual al cateto adyacente que mide 2 sobre la hipotenusa que mide x. Y hasta este momento ya tenemos una ecuación de primer grado. En este momento ya es una ecuación de primer grado y se resolverá con las reglas que se resuelven las ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es despejar a mi denominador. Está dividiendo y tendrá que pasar del otro lado multiplicando. Y de forma que me queda de la siguiente manera. Coseno de 75 grados por x va a ser igual a 2. Y como ya es una ecuación, pues evidentemente lo que quiero despejar es a x, dejar a x solita. Por lo tanto, ahora tengo que cambiar al coseno de 75 grados hacia lado derecho. Y esta multiplicando pasará dividiendo. Y me queda x es igual a 2 sobre 0.258. En mi calculadora ya le pongo coseno 75 igual y obtenemos 0.258. Al dividir 2 entre 0.258 obtenemos x es igual a 7.7. Por lo tanto, la escalera mide 7.7 metros. Un segundo ejemplo es con los datos de la figura determina h y nosotros tenemos esta figura en donde ya está claramente formado nuestro triángulo rectángulo y ya tenemos nuestro ángulo de referencia que mide 60 grados y pues nos pide la medida de h. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros datos, ¿no? Aquí está mi ángulo recto pequeño, enfrente siempre va a estar la hipotenusa. Mi ángulo de referencia del otro lado, cateto opuesto, y quien me sobró, cateto adyacente. De esta forma estamos colocando nuestros datos para poder resolverlo. Y es así como vamos a empezar a resolver. Observen, tengo un ángulo de referencia que mide 60 grados. Tengo la longitud de la hipotenusa, que es 4 metros, y no tengo el cateto opuesto, pero es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué razón trigonométrica interviene en la hipotenusa y el cateto opuesto? Pues en este caso va a ser el seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a sustituir. Seno del ángulo que mide 60 grados va a ser igual al cateto opuesto que mide h sobre la hipotenusa que mide 4. Ahora, en este momento ya tenemos nuestra ecuación de primer grado, por lo tanto habrá que despejar al 4. Al denominador está dividiendo, pasará multiplicando. De esta forma me queda seno de 60 grados por 4 va a ser igual a h. Y ahora en mi calculadora podemos calcular el seno de 60 grados colocando el botón sin, 60 y igual. Entonces me queda 0.866, que es el seno de 60 grados, por 4 va a ser igual a h. Multiplicamos y obtenemos 3.464 es igual a h. Por lo tanto, la altura que me está pidiendo es de 3.464 metros. Bien, un siguiente ejemplo
que es necesario retomar, dice, calcula el ángulo de elevación del Sol en el momento en que un edificio de 37 metros de altura proyecta una sombra de 75 metros. Aquí, pues bueno, tenemos nuestra figura más o menos representada, el Sol, nuestro edificio y la sombra. Y los datos que tenemos, pues, es que el edificio mide 37 metros y que la sombra tiene una longitud de 75 metros. Y entonces lo que nos pide, pues, es este ángulo de elevación, ¿no? El ángulo de elevación, que va a ser nuestro ángulo de referencia. Este va a ser nuestro ángulo de referencia y nos pide en este caso la longitud de ese ángulo. Ahora, no olviden lo primero que tenemos que hacer conforme al ángulo de referencia, ubicar nuestros pues lados, ¿no? Ángulo recto, enfrente tenemos la hipotenusa. Mi ángulo de referencia del otro lado va a estar el cateto opuesto y quien me sobró es el cateto adyacente. Yo les recomiendo pues siempre hacer esto primero, ¿no? Bien, ahora sí tenemos un ángulo de referencia que va a medir X, ¿no? Porque no sé cuánto mide y que X va a ser en este momento una posible medida. Entonces tengo la longitud del ángulo de referencia al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica utiliza el cateto opuesto y al cateto adyacente? En este caso va a ser la tangente. Tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituimos y me queda tangente del ángulo X es igual al cateto opuesto que mide 37 sobre el cateto adyacente que mide 75. Vamos a hacer nuestra división y me queda tangente del ángulo X es igual a 0.493. Dividimos 37 entre 75 y obtenemos 0.493. Ahora vamos a despejar a la tangente. Bueno, a X. Para eso tenemos que cambiar a la tangente hacia el lado derecho. ¿Cuál es la operación inversa de la tangente? Exacto, la cotangente. Y me queda el ángulo X va a ser igual a la cotangente de 0.493. Como es una operación inversa, ahora en mi calculadora voy a apretar el botón de Shift, acuérdense parte superior izquierda, Shift, tangente 0.493 igual y obtenemos que es igual a 26.24. Por lo tanto, el ángulo de elevación del Sol es de 26.24 grados. Y así pasemos al último ejemplo. Con los datos del dibujo determina la altura del monumento, la distancia de la parte superior del monumento a la banca y el ángulo de reflexión que debe de tener una lámpara que se desea colocar en la parte superior del monumento. En este tipo de problemas nos piden tres cosas. Entonces primero representemos con la imagen, ¿no? Tengo un monumento y una banca a cierta distancia que en este caso son 15 metros. Y pues el ángulo que se forma entre la banca y la elevación pues son de 35 grados. ¿Sale? Entonces me pide varias cosas. Primero, la altura del monumento. Vamos a ir calculando por pasos. La altura del monumento. Es decir, me pide esta longitud que vamos a determinar con H. ¿Sale? Y hacemos lo mismo que hacemos normalmente en nuestras figuras. Ángulo de referencia, aquí está. Vamos a ubicar enfrente del ángulo recto, pues va a estar nuestra hipotenusa. Del otro lado, cateto opuesto y cateto adyacente. Acuérdense que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y bien, ahora me dice que calcule la altura del monumento. Observemos, tenemos cateto adyacente, el cateto opuesto que va a ser H y pues mi ángulo de referencia que es 35. ¿Qué razón trigonométrica interviene en este caso? Será la tangente, porque es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituimos y me queda tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Sustituimos una vez más, la tangente de 35 grados es igual a h sobre 15. H porque es el cateto opuesto y 15 es el cateto adyacente. Ahora nuestra ecuación de primer grado, despejaremos a 15, está dividiendo, pasará multiplicando, de forma que me quede tangente de 35 grados por 15 es igual a h. En mi calculadora, ahora sí podemos calcular la tangente de 35. Colocamos tan 35 es igual y obtenemos que es 0.700. Por eso me queda 0.700 por 15 es igual a h. Y resolviendo esta multiplicación, obtendremos que h es igual a 10.5. Por lo tanto, el monumento tiene una altura de 10.5 metros. De 10.5 metros. Seguimos con el mismo ejemplo, porque acuérdense que nos pedían tres cosas. Altura del monumento ya está. Ahora lo que nos pide es la distancia de la parte superior a la banca. Es decir, esta medida que determinaremos con X es lo que me está pidiendo en este caso. Entonces, vamos a colocar el dato que ya tenemos, porque ya sabemos que nuestra altura es de 10.5 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, observen, si tenemos un ángulo de referencia, ¿pudiéramos aplicar razón trigonométrica? Sí, pero en este caso vamos a trabajar factores para que lo hagamos de manera más rápida. Acuérdense que al inicio del video les decía, cuando tienen las medidas de dos lados y les hace falta uno, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y en este caso vamos a calcular la hipotenusa con la fórmula c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Vamos a sustituir c cuadrada es igual a cuadrada, que es 10.5, entonces 10.5 al cuadrado, más b, que es 15 al cuadrado. Bien, resolvemos potencias. C cuadrada es igual a 10.5 al cuadrado. 10.5 por 10.5 es igual a 110.25. Más 15 al cuadrado. 15 por 15, 225. Resolvamos esta adición y me queda c cuadrado es igual a 110.25 más 225 es igual a 335.25. En este caso no olviden despejar, es decir, trabajar con el cuadrado. Entonces la operación inversa sería c es igual a la raíz cuadrada de 335.25. Por lo tanto, c es igual a 18.3. Y la distancia, por lo tanto, la distancia de la parte superior a la banca pues va a ser igual a 18.3 metros. Y aquí lo resolvimos con teorema de Pitágoras. Y bien, el mismo ejemplo para poder calcular el tercer dato que me pide, que es el ángulo de reflexión. Es decir, el ángulo, colocamos las medidas que ya conocemos y pues en este caso me pide el ángulo de reflexión. Es decir, este ángulo que está marcado con la letra X en este caso, ¿no? No olviden que ya tenemos los datos de los tres lados. Ya sabemos cuánto mide hipotenusa, ya sabemos cuánto miden los dos catetos. Ahora, ¿pudiéramos aplicar una razón trigonométrica? Sí, mi ángulo de referencia en este caso va a ser el ángulo pues que está marcado con X, ¿no? Pero pues nosotros sabemos una condición de los triángulos, que sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C pues siempre deben de sumar 180 grados, es decir, que los tres ángulos de este triángulo van a sumar 180 grados. Y de esta forma podemos sustituir. ¿Por qué? Porque conocemos que un ángulo mide 90 grados, que es el ángulo recto. Conocemos que un ángulo mide 35 grados porque el problema me da ese dato. Y pues no conocemos ese ángulo que está marcado con la letra X. Y de forma nos quedaría una ecuación. 90 grados más 35 grados más X va a ser igual a 180 grados. Reducimos 90 más 35 y me queda es igual a 125 grados más X es igual a 180 grados. Ahora despejemos a X.
pasando al 125 del lado derecho. Está sumando, pasará restando. Y me queda x es igual a 180 grados menos 125 grados. X es igual a 55 grados. Por lo tanto, el ángulo de reflexión mide 55 grados. Y de esta manera ya obtuvimos los 3 datos que nos pedían referentes a este problema. Y bueno, por el día de hoy es todo. Les agradezco la vista al video y pues en clase comentar dudas.